El cementerio de la bruja. Mi nombre es Diego y mi vida dio un giro inesperado debido a los problemas familiares que enfrentaron mis padres. Agobiados por las dificultades, pues tomaron la difícil decisión de enviarme a vivir con mi tía Lucía. Una mujer intrigante y misteriosa que se dedicaba a realizar limpias y prácticas espirituales en el pequeño pueblo donde ella residía. Al principio, me resistí con todas mis fuerzas a abandonar mi hogar, sin mencionar que el último lugar al que deseaba ir era a un pueblo donde apenas si había electricidad y aún peor con una tía que apenas conocía. Sin embargo, mis padres no me dieron opción. La temporada en la que todo esto sucedió fue durante el Día de Muertos, una festividad muy arraigada e importante en el pueblo de mi tía. Era una época en la que las calles se llenaban de color, flores de cempasúchil y aromas a comida tradicional. Sin embargo, también estaba envuelta en una atmósfera especial, donde el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos parecía difuminarse. En medio de todo el bullicio y las preparaciones para la festividad, escuché hablar de un desafío que rondaba entre los chicos del lugar. El rumor se extendía como el fuego y llegó a mis oídos. Hablaban de un cementerio antiguo y sombrío conocido como el Cementerio de la Bruja. Su nombre provenía de Alma Gutiérrez, una mujer que había sido acusada de brujería siglos atrás. Se decía que su espíritu aún habitaba en ese lugar, y muchos afirmaban haber presenciado fenómenos inexplicables cerca de su tumba. La historia de Alma Gutiérrez despertó mi curiosidad y avivó mi deseo de encajar en este nuevo entorno. Para ganarme el respeto de los demás chicos del pueblo, decidí aceptar el desafío de adentrarme en el cementerio de la bruja en plena noche de Día de Muertos. El reto consistía en ingresar después del cierre del cementerio y tomar una de las ofrendas que dejaban en la tumba de Alma Gutiérrez, como prueba de haber llegado hasta allí. Aunque el miedo se apoderaba de mi ser, no podía permitir que eso me detuviera. Me repetía una y otra vez que debía enfrentar mis temores y demostrar mi valentía. Me preparé mentalmente para lo que estaba por venir, reuniendo cada pedacito de coraje que tenía dentro de mí. Convencido de mi decisión, esperé ansiosamente a que llegara la noche de Día de Muertos. Cuando el momento finalmente llegó, la oscuridad envolvía cada rincón del pueblo. Las luces de las velas y los faroles iluminaban los altares y los caminos hacia los cementerios. La atmósfera estaba cargada de un aura especial, llena de misterio y solemnidad. Con el corazón latiendo aceleradamente, me dirigí hacia el cementerio de la bruja. La historia de Alma Gutiérrez era popular en aquel pueblo, sobre todo porque algunas personas se acercaban a su tumba para dejar ofrendas y pedir favores a cambio. El reto era simple, consistía en entrar al cementerio después de su cierre y tomar una de las muchas ofrendas dejadas en la tumba como prueba de haber llegado hasta allí. Aunque el miedo me invadía, no quería perder la reputación que me había costado tanto ganar. A pesar de todo, acepté el desafío. Con sigilo, esperé a que el velador del panteón realizara su primera ronda de revisión antes de adentrarme en aquel lugar tenebroso. Una vez dentro, caminé durante lo que pareció una eternidad, ya que la tumba de la bruja se encontraba en lo más profundo del cementerio. La oscuridad se volvía cada vez más escalofriante y, mientras me acercaba, escuchaba ruidos extraños. Incluso llegué a jurar que sentía la respiración de alguien justo detrás de mí. Finalmente, llegué a la tumba de Alma Gutiérrez. Por cuenta propia jamás me habría atrevido siquiera a acercarme a ese lugar, a pesar de haber vivido por muy poco tiempo en el pueblo. Las brujas eran mi mayor temor, por lo que me sorprendió gratamente descubrir que la tumba estaba en un estado impecable. Estaba llena de veladoras, ofrendas y adornos. Quedé asombrado ante la belleza macabra de aquel sitio, y solo pude salir de mi ensimismamiento cuando escuché el grito del velador, lo cual me puso en alerta. Decidí actuar rápido y tomar algo de la tumba como prueba de mi valentía. Mis manos temblorosas se acercaron a una pequeña estatuilla de cerámica que representaba a un cuervo, uno de los símbolos asociados a Alma Gutiérrez.
La tomé con cautela, sintiendo una extraña sensación de electricidad recorriendo mi piel al entrar en contacto con aquel objeto. Sin perder tiempo, guardé la estatuilla en mi mochila y me dispuse a escapar del cementerio. Sin embargo, mientras me alejaba de la tumba de Alma Gutiérrez, los ruidos extraños se intensificaron. Un viento frío y punzante comenzó a soplar, atravesando mi ropa y clavándose hasta los huesos. Miré a mi alrededor y presencié una aterradora escena. Los espectros de varias personas emergían de las tumbas a mi alrededor. Sus figuras translúcidas y desfiguradas se deslizaban por el aire, emanando una oscuridad sobrenatural. Los lamentos y susurros angustiados llenaron el ambiente, envolviéndome en una atmósfera de horror indescriptible. Me sentí atrapado en un mundo entre la realidad y la pesadilla. El pánico se apoderó de mí, pero mi instinto de supervivencia se activó. Corrí a través de las filas de tumbas, tropezando en la oscuridad y escuchando el eco de mis propios pasos mezclarse con los gemidos de los espectros. El frío intenso parecía aumentar con cada paso, como si aquellos espíritus sedientos de venganza quisieran arrastrarme hacia la eternidad junto a ellos. Finalmente, logré encontrar la salida del cementerio. Salí corriendo hacia la seguridad de la calle, con el corazón latiendo desbocado y el aliento entrecortado. Miré hacia atrás una última vez y vi cómo los espectros retrocedían, incapaces de abandonar el límite del cementerio. Respiré aliviado, sabiendo que había escapado de aquel lugar maldito. Al día siguiente me presenté con los chicos del pueblo con aquella estatuilla alardeando mi valentía, y como yo no le tenía miedo a nada ni a nadie. Creí que me había salido con la mía, sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a suceder cosas extrañas a mi alrededor. Mi salud empezó a deteriorarse rápidamente, mi cuerpo mostraba signos inquietantes de las consecuencias de mi osadía. Hematomas de color oscuro comenzaron a aparecer en mi piel, como si fueran huellas dejadas por manos invisibles. Estos moretones se multiplicaron rápidamente, extendiéndose por todo mi cuerpo y causándome un dolor intenso y constante. Además de los hematomas, dolores punzantes recorrían mis huesos, como si estuvieran siendo atravesados por agujas invisibles. Cada movimiento era una agonía, y me encontraba constantemente doblado por el dolor. Mis articulaciones se volvieron rígidas e inflamadas, dificultando incluso las tareas más simples. El frío que había sentido en el cementerio ahora se había convertido en una sensación perpetua que parecía emanar desde lo más profundo de mi ser. No importaba cuántas capas de ropa usara o cuánto calor me rodeara, siempre sentía una gélida presencia que me envolvía y me dejaba temblando. Además de los problemas físicos, también experimentaba pesadillas recurrentes y visiones perturbadoras. En mis sueños, los espectros de la tumba de Alma Gutiérrez se aparecían ante mí, sus rostros deformados y llenos de ira. Me susurraban palabras incomprensibles y me incitaban a unirme a ellos en su tormento eterno. Mi aspecto era demacrado y la mirada de terror era constante en mis ojos. Me convertí en una sombra de lo que alguna vez fui. La maldición se manifestaba de diferentes maneras, objetos que se movían solos, susurros incomprensibles que llenaban mi cabeza y sombras que parecían acecharme en cada rincón. La presencia de Alma Gutiérrez parecía perseguirme a donde quiera que fuera. Mis noches se volvieron un infierno, plagadas de pesadillas vívidas y aterradoras en las que la figura de la bruja se erguía sobre mí, riendo con malicia mientras pronunciaba palabras incomprensibles. Mi vida se convirtió en un constante tormento. Cada día era una batalla contra el miedo y el terror que me rodeaban. Me volví recluso, encerrado en mi propia casa, temiendo cualquier interacción con el mundo exterior. Incluso en mi refugio, podía sentir su presencia, acechándome desde las sombras y recordándome que nunca estaría a salvo. Mi tía, desesperada por ayudarme, intensificó sus rituales y limpias. Quemaba hierbas sagradas y realizaba invocaciones en un intento desesperado por liberar mi alma de la influencia maligna que me aquejaba. Sin embargo, sus esfuerzos parecían en vano. La energía negativa continuaba aferrada a la casa,
persistiendo en su propósito de destruirme. El aroma pútrido que invadía el lugar se volvió aún más nauseabundo. Era como si los espíritus atrapados en el limbo se manifestaran a través del hedor asfixiante que impregnaba cada rincón. No importaba cuántas veces limpiáramos la casa, el olor a putrefacción siempre regresaba, envolviéndonos en su manto fétido. Pero eso no era lo peor. Cada mañana despertaba con la ropa empapada en una sustancia negra y viscosa. Aquella sustancia parecía emanar de las mismas paredes de la casa, como si una fuerza oscura se filtrara desde el interior y se adhiriera a todo lo que tocaba. Intentaba lavar la ropa una y otra vez, pero era inútil. La mancha negra se resistía a desaparecer, como si estuviera impregnada en lo más profundo de las fibras. Mi aspecto se volvió cada vez más demacrado y enfermizo. La oscuridad que emergía de las paredes parecía haberse infiltrado en mi ser, consumiendo mi vitalidad y llenándome de angustia. Mi tía, impotente frente a la situación, buscaba ayuda en cualquier lugar que pudiera encontrar. Una noche, mientras estaba sumido en un sueño intranquilo, fui despertado bruscamente por una sensación de opresión en el ambiente. Mis ojos se abrieron lentamente y lo que vi frente a mí me heló la sangre. Allí, de pie al lado de mi cama, estaba la figura grotesca de Alma Gutiérrez, la bruja que habitaba en el cementerio de la bruja. Su aspecto era aterrador. Su piel arrugada y desgastada colgaba de su rostro, revelando una mirada maligna y despiadada. Me observaba con ojos penetrantes, burlándose de mi desdicha. Su risa resonaba en la habitación, retumbando en mis oídos como un eco macabro. Intenté gritar, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Estaba paralizado por el miedo, incapaz de moverme o escapar de aquella presencia maligna. Alma Gutiérrez se acercó lentamente, su figura desvaneciéndose y materializándose con cada paso que daba. Su risa siniestra se intensificaba, llenando la habitación con su poder oscuro. Finalmente, la bruja desapareció en la oscuridad, dejándome temblando y sudando frío en mi cama. Me atreví a tocar mi espalda, y mi mano se encontró con una serie de feos rasguños que se extendían a lo largo de mi piel. Eran una evidencia palpable del encuentro terrorífico que acababa de vivir. Al amanecer, decidí buscar ayuda desesperadamente. Mi tía, preocupada por mi estado cada vez más deteriorado, buscaba respuestas en todos los rincones posibles. Consultó a curanderos, chamanes y expertos en lo paranormal, pero ninguno parecía tener una solución para mi situación. Los días pasaban y mi salud empeoraba rápidamente. Las heridas en mi espalda se infectaron y la sustancia negra y viscosa que había emergido de las paredes comenzó a cubrir todo mi cuerpo. Mi tía continuaba con sus rituales y limpias, pero nada parecía detener la maldición que había caído sobre mí. Mi aspecto se volvía cada vez más demacrado y enfermizo. La oscuridad que emergía de las paredes parecía haberse infiltrado en mi ser, consumiendo mi vitalidad y llenándome de angustia. Mi tía, impotente frente a la situación, buscaba ayuda en cualquier lugar que pudiera encontrar. Los habitantes del pueblo, al enterarse de mi desdicha, comenzaron a evitarme, temerosos de que la maldición se extendiera a ellos. Me encontraba solo, abandonado por todos, excepto por mi tía, que se aferraba a la esperanza de encontrar una solución. Los días pasaban y la situación empeoraba. La sustancia negra y viscosa que antes emergía de las paredes ahora también fluía de mi boca en forma de vómito. Cada vez que sucedía, sentía como mis fuerzas se agotaban aún más, dejándome en un estado de debilidad física y mental. No solo mi cuerpo sufría las consecuencias, sino también mi mente. Empezaron a aparecer lagunas mentales, momentos en los que perdía el control de mis acciones y me sumía en una especie de trance. Mi tía estaba aterrada por estas manifestaciones y temía por su propia seguridad y la de aquellos que me rodeaban. Para evitar cualquier situación peligrosa, mi tía tomó la difícil decisión de amarrarme a la cama por seguridad. Era una medida drástica, pero ella creía que era la única manera de protegerme a mí y a los demás,
del posible daño que yo pudiera causar en mis momentos de violencia descontrolada. Así, me encontraba confinado en mi propia habitación, con mi cuerpo debilitado y mis movimientos restringidos. Mi tía permanecía a mi lado día y noche, tratando de encontrar una solución desesperadamente. Investigó más a fondo los oscuros secretos de la bruja y consultó con expertos en el ocultismo, buscando desesperadamente alguna pista que pudiera liberarme de esta maldición. Los días se volvieron una amalgama de dolor físico, confusión mental y desesperanza. A pesar de los esfuerzos de mi tía, ninguna de las soluciones intentadas hasta el momento había dado resultado. La maldición parecía ser más poderosa de lo que imaginábamos, aferrándose a mí con una ferocidad implacable. En medio de esta oscuridad, mi tía se mantuvo firme y nunca abandonó la esperanza de encontrar una solución. Aunque yo no podía expresarlo, sentía gratitud hacia ella por su amor incondicional y su lucha incansable para liberarme de esa pesadilla. Desesperada por encontrar una solución que parecía esquivarla, mi tía escuchó rumores sobre un chamán misterioso que vivía en la parte más recóndita del monte. Según se decía, este chamán tenía un profundo conocimiento de las fuerzas oscuras y poseía habilidades sobrenaturales que podían desafiar cualquier maldición. Movida por la esperanza renovada, mi tía decidió emprender conmigo un viaje peligroso hacia las profundidades del monte en busca de este chamán. Aunque yo estaba ya muy débil, sabíamos que era un viaje que debíamos hacer juntos. Atravesamos densos bosques, sorteamos ríos caudalosos y desafiamos todos los obstáculos naturales y las advertencias de quienes temían por nuestra seguridad. Finalmente, después de días de travesía agotadora, logramos llegar al refugio del chamán. La morada estaba oculta entre árboles centenarios y emanaba una energía mística que dejaba en claro que aquel hombre estaba en sintonía con lo sobrenatural. Mi tía se presentó humildemente ante el chamán y le relató la terrible maldición que me aquejaba, explicándole la devastación física y mental que me consumía. La mirada penetrante del chamán parecía adentrarse en su alma, evaluando la gravedad de la situación. Después de escuchar atentamente la historia de mi tía, el chamán asintió con tristeza y suspiró profundamente. Sus ojos reflejaban la comprensión de un conocimiento ancestral y la conexión con el mundo espiritual. La falta de respeto hacia el espíritu de aquella bruja ha desencadenado una maldición poderosa y retorcida, dijo el chamán en un tono sereno pero firme. No puedo deshacer lo que ha sido hecho, pero puedo intentar brindarte protección y alivio. El chamán se levantó de su asiento y comenzó a recoger hierbas y objetos sagrados de su santuario. Luego, con manos habilidosas, creó una serie de amuletos y talismanes imbuidos con energías protectoras y bendiciones. El primer amuleto era un collar hecho de cristal transparente, tallado con delicados símbolos sagrados. Representaba la claridad y la pureza, y su propósito era disipar la oscuridad que me rodeaba. Cada vez que lo llevaba puesto, sentía como la energía revitalizante fluía a través de mí. El segundo amuleto era una pulsera de cuentas de madera talladas a mano. Las cuentas representaban la fortaleza y la conexión con la naturaleza. La pulsera me recordaba que estaba enraizado en la tierra y que tenía el poder de superar cualquier obstáculo. Al tocar las cuentas, podía sentir la calidez reconfortante y la energía protectora que me envolvía. El tercer amuleto era un pequeño frasco de vidrio lleno de hierbas aromáticas. Este frasco contenía una mezcla cuidadosamente seleccionada de plantas sagradas que, cuando se abría, liberaba un aroma embriagador y purificador. Inhalando profundamente su fragancia, me sentía rejuvenecido y protegido de las energías negativas. Finalmente, el chamán me entregó un pequeño paquete envuelto en tela de seda. Dentro del paquete, encontré un talismán grabado con símbolos antiguos. Era un talismán de protección, diseñado para alejar cualquier mal o influencia negativa que pudiera acercarse a mí. Lo llevaba conmigo en mi bolsillo, sintiéndome seguro y protegido por su poder.
Después de recibir los amuletos, mi tía y yo regresamos al pueblo, donde aún permanecí unos cuantos meses más antes de que mis padres decidieran que era hora de volver a la ciudad donde vivían. Aunque estaba protegido por los amuletos, sentía la necesidad de seguir aprendiendo y buscando una solución definitiva a la maldición que me afectaba. Por lo tanto, visitaba a mi tía con más frecuencia, deseando absorber todo el conocimiento y la sabiduría que ella había adquirido. Mi tía se convirtió en mi guía y mentora, compartiendo conmigo las historias y enseñanzas que había aprendido del chamán. Juntos, investigábamos en libros antiguos, consultábamos a expertos y explorábamos cualquier pista que pudiera llevarnos a la forma de romper la maldición. Aunque no encontramos una solución inmediata, cada encuentro con mi tía y cada aprendizaje que adquiría me acercaban un poco más a la posibilidad de deshacer la maldición. No importaba cuánto tiempo llevara, estaba decidido a liberarme de este oscuro destino que yo mismo me había buscado por no respetar a los muertos. Hoy en día, aún tengo algunas pesadillas al respecto, pero estoy convencido de que llegará el día en que pueda recuperar mi vida con plenitud. La cabaña del bosque. Mi infancia se resume básicamente en que, si queríamos comer algo que no fuera maíz, entonces tendríamos que cazarlo. Jamás he cazado por diversión, pero algunas veces, cuando es difícil llegar al fin de mes, entonces suelo dar una vuelta por el bosque. Aquel día fui a cazar al bosque en una tarde nublada. Me encanta la sensación de estar en la naturaleza, rodeado de árboles y animales. Mi abuelo se había encargado de convertirme en un muy buen cazador, por lo que, en cuanto se trataba de rastreo o de orientación, era todo un experto. Me adentré en el bosque con mi rifle en mano y mi mochila a cuestas. No recuerdo exactamente por cuánto tiempo estuve caminando, solo sé que caminé durante horas, siguiendo mi instinto cazador. A veces me detenía para admirar el paisaje, la belleza de la naturaleza en su estado más puro. Pero cuando quise regresar, me di cuenta de que estaba completamente perdido. Traté de encontrar el camino de vuelta. En un principio, no estaba realmente preocupado, ya que, aunque era la primera vez que visitaba aquella parte del bosque, me sentía confiado de mi sentido de orientación. Sin embargo, a cada paso que daba parecía que me alejaba más del punto de partida. La noche empezaba a caer y el frío se hacía más intenso. Comencé a sentir un escalofrío recorrer mi cuerpo. La oscuridad me rodeaba y la niebla dificultaba mi visión. Fue entonces cuando vi una luz a lo lejos, una pequeña cabaña solitaria. Lejos de lo que cualquiera podría pensar, aquello no era tan extraño. Después de todo, yo me había criado en un lugar similar, por lo que, si los habitantes de esa cabaña se parecían un poco a mi abuelo, entonces estaba salvado. Me acerqué a ella y noté que estaba en muy mal estado. La madera estaba podrida y la puerta se tambaleaba con el viento. Noté que lo que yo había pensado que era luz no era nada más que el reflejo de la luna a través de una de las ventanas. No cabía duda de que aquel no era el mejor lugar para pasar la noche, pero no tenía otra opción. Si algo me había enseñado mi abuelo era a respetar el bosque por las noches. Además, estaba seguro de que con la ayuda de la luz del día podría volver a recuperar mi sentido de orientación, así que entré. El interior de la cabaña era aún peor. Había telarañas por todas partes y el olor a humedad era insoportable. Me di cuenta de que nadie había vivido ahí por mucho tiempo, pero al menos tendría un techo sobre mi cabeza y podría descansar un poco. Pues tuve que limpiar un poco para poder encender una pequeña fogata sin temor a que la cabaña se incendiara mientras dormía. Cociné las ardillas que había cazado y me acurruqué junto a aquella fogata la cual emitía un calor reconfortante, tratando de mantener el calor. Pero no podía evitar sentirme inquieto, como si hubiera algo más en la cabaña conmigo. Me recosté en el suelo, intentando dormir, pero me fue imposible. Estaba a punto de quedarme dormido cuando, de repente, empecé a escuchar ruidos extraños dentro de la cabaña. Se escuchaba como si algo o alguien estuviera moviéndose a mi alrededor.
Era casi como si corrieran, por lo que pensé que se trataba de algún animal. Me levanté rápidamente y miré a mi alrededor, pero no vi nada. Pensé que tal vez era mi imaginación jugándome una mala pasada, pero entonces lo escuché de nuevo, más fuerte esta vez. Fue entonces cuando las vi. Un grupo de mujeres de aspecto espantoso, con el pelo desaliñado y la piel arrugada, irrumpieron en la cabaña. Eran brujas, no había duda. Me levanté de inmediato para huir, pero rápidamente fui dominado. Pues las brujas me inmovilizaron y comenzaron a cantar un extraño ritual. Parecían estar entonando cantos satánicos en latín o en alguna lengua antigua, la cual, a pesar de no entender ni una sola palabra de lo que decían, sabía que no podía ser bueno. No pasó mucho tiempo cuando me di cuenta de que estaba siendo parte de alguna especie de ritual y el miedo se apoderó de mí. Las brujas me llevaron al centro de la cabaña, donde había un extraño altar al cual estaba seguro de que no estaba ahí cuando entré a la cabaña. Ahí me ataron con cuerdas y nuevamente comenzaron a cantar en un idioma que no entendía. Me daban vueltas, moviéndose alrededor mío, mientras yo luchaba por liberarme. De repente, sentí como una de ellas se acercaba a mí y sacó una daga. Hizo un largo y profundo corte en todo mi antebrazo. El dolor era insoportable, pero por suerte logré liberarme debido a que uno de mis brazos estaba un poco suelto, por lo que, aprovechando un descuido de ellas, me zafé de las cuerdas y salí corriendo de la cabaña. Corrí lo más rápido que mis piernas me lo permitieron. Sin embargo, pude escuchar cómo aquellas horribles brujas comenzaron a perseguirme, gritando y maldiciéndome en un idioma extraño. Corrí sin mirar atrás, tratando de encontrar el camino de salida del bosque. Pero sin importar cuánto corriera, las brujas no me daban tregua, seguían persiguiéndome cada vez más cerca. Desesperado por escapar de las brujas que me perseguían, corrí sin cesar a través del denso bosque. La noche era oscura y la maleza dificultaba mi avance, pero la adrenalina y el miedo me impulsaban a seguir adelante. A cada paso, podía escuchar los aterradores gritos de las brujas resonando a mis espaldas, lo que me hacía redoblar mis esfuerzos. Mis pulmones ardían y mis piernas se sentían débiles, pero sabía que no podía rendirme. Me adentré aún más en la maleza, tratando de perderme entre los árboles y arbustos para despistar a mis perseguidoras. El corazón me latía desbocado en el pecho, y la única esperanza que tenía era encontrar un escondite seguro donde pudiera pasar la noche. Finalmente, encontré un espeso matorral que parecía ofrecer suficiente cobertura. Me agaché y me arrastré entre la maleza, esforzándome por no hacer ningún ruido que pudiera delatarme. Me quedé quieto, sin atreverme a moverme, mientras las brujas pasaban corriendo a toda velocidad a mi alrededor. El sonido de sus pasos se fue desvaneciendo poco a poco, hasta que finalmente solo quedó el silencio. Permanecí oculto en la maleza, consciente de que no podía salir de mi escondite hasta que amaneciera. El frío de la noche se aferraba a mi cuerpo, pero no me atrevía a moverme ni a encender fuego para no revelar mi posición. El tiempo parecía transcurrir lentamente mientras aguardaba en la oscuridad. Cada pequeño ruido me hacía estremecer, temiendo que las brujas hubieran vuelto a encontrarme. Pero, a medida que pasaban las horas, la calma se apoderaba del bosque y la luz del amanecer comenzaba a filtrarse entre los árboles. Finalmente, cuando los primeros rayos del sol aparecieron en el horizonte, decidí que era seguro salir de mi escondite. Con cautela, me levanté y comencé a caminar, buscando mi camino de regreso a casa. Aunque estaba agotado y herido, la determinación de volver a la seguridad de mi hogar me impulsaba a seguir adelante. Paso a paso, fui rastreando el terreno, utilizando los conocimientos que mi abuelo me había transmitido. Finalmente, después de un arduo esfuerzo, logré encontrar el camino correcto y emprendí el regreso a casa. El alivio se apoderó de mí al ver los conocidos paisajes y sentir la familiaridad del lugar a medida que me alejaba del bosque y me acercaba a mi pueblo. Sentía un profundo agradecimiento por haber logrado escapar de las garras de las brujas. Al llegar allí,
estaba exhausto y temblando de miedo. Me encontré con los habitantes del pueblo y les conté lo que me había pasado en el bosque. Me miraron con asombro y miedo, y me dijeron que la leyenda de las brujas del bosque era muy conocida en la región. Me contaron que hace muchos años, cuando los colonos llegaron a esa zona, se rumoreaba que las brujas habitaban en el bosque. La leyenda dice que las brujas realizaban rituales oscuros y sacrificios humanos para obtener poder y riquezas. La gente temía adentrarse en el bosque y muchos desaparecieron sin dejar rastro. Desde entonces, se dice que las brujas siguen habitando en el bosque y que siempre están en busca de nuevas víctimas para sus rituales oscuros. Me dijeron que tuve suerte de haber escapado con vida, ya que la mayoría de las personas que entran en el bosque no vuelven a ser vistas. Esa noche, me quedé en el pueblo, pero no pude dormir. Las imágenes de las brujas y su ritual oscuro me perseguían. Sabía que nunca podría olvidar lo que había vivido en el bosque. Desde entonces, nunca más volví a cazar en ese lugar y advertí a todos los que conocía que se mantuvieran alejados del bosque y de la cabaña abandonada. Después de mi escalofriante encuentro con las brujas en el bosque, mi vida cambió por completo. Me volví cauteloso y desconfiado, siempre pendiente de cualquier señal de peligro. Las pesadillas sobre aquella noche me atormentaban constantemente, recordándome lo cerca que estuve de perder mi vida. Después de un largo periodo de tiempo, comencé a creer que las brujas y su oscuro ritual eran solo una parte de una pesadilla que había quedado atrás. Estaba decidido a dejar todo eso en el pasado y retomar mi vida normal. Sin embargo, el destino tenía otros planes para mí. Fue en una noche fría y lluviosa cuando volví a tener un encuentro inquietante con las brujas. Estaba caminando por las calles solitarias del pueblo, tratando de despejar mi mente y olvidar los recuerdos perturbadores. De repente, sentí una mirada penetrante que parecía quemar mi espalda. Me volví rápidamente y me encontré cara a cara con una figura oscura y siniestra. Era una bruja, con su cabello desaliñado y su mirada amenazante. Me quedé paralizado por un momento, sin saber cómo reaccionar. La bruja me sonrió maliciosamente y, antes de que pudiera decir una palabra, desapareció en la oscuridad de la noche. A partir de ese momento, las apariciones de las brujas se volvieron cada vez más frecuentes en mi vida. No importaba dónde estuviera, siempre sentía su presencia acechándome. Incluso en plena luz del día, podía ver sombras moverse de manera inexplicable y escuchar murmullos siniestros a mi alrededor. Una noche, mientras intentaba convencerme de que todo aquello no era más que producto de mi imaginación, me desperté sobresaltado al escuchar murmullos inquietantes a mi alrededor. Abrí los ojos lentamente, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Para mi horror, me encontré rodeado una vez más por las brujas. Las brujas estaban allí, con sus rostros pálidos y sus ojos penetrantes clavados en mí. Sus risas siniestras resonaban en el aire, llenándome de un profundo temor. Sentí como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar. Intenté retroceder, buscar una salida, pero las brujas se acercaban cada vez más, cerrando el círculo a mi alrededor. Susurros maliciosos llenaron mis oídos, sus voces se entrelazaban en una cacofonía de maldad. Sentí mi corazón latir desbocado, mientras la desesperación se apoderaba de mí. Desperté de pronto, empapado en sudor y con el corazón palpitando descontroladamente. Intenté tranquilizarme diciéndome que todo había sido solo un sueño, una pesadilla vívida que me había llevado al borde del pánico. Sin embargo, un ardor intenso en mi espalda me recordó que algo más estaba sucediendo. Me levanté rápidamente y corrí al baño para inspeccionar mi espalda en el espejo. Allí, con horror, vi como una serie de cortes burdamente trazados formaban un pentagrama invertido en mi piel. El pentagrama estaba rodeado de una inflamación roja y parecía arder con un fuego invisible. Mi mente se llenó de confusión y miedo. ¿Cómo había ocurrido esto? No recordaba haberme hecho esos cortes, y mucho menos haber trazado un pentagrama en mi propia espalda.
¿Había sido obra de las brujas? ¿Habían dejado una marca en mí para recordarme su presencia constante? Pues desde aquel día, mi salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Desarrollé fiebres altas, dolores intensos en el cuerpo y una debilidad constante. Ningún médico pudo encontrar una explicación para mi condición, y las pruebas médicas no revelaron nada fuera de lo común. La enfermedad parecía alimentarse de mi energía y vitalidad, dejándome cada vez más debilitado. Me sumergí en una espiral de desesperación mientras luchaba por encontrar una cura o una forma de revertir los efectos de aquel pentagrama maldito. Busqué incansablemente por libros antiguos, consulté a expertos en lo oculto y probé diversos rituales de purificación, pero nada parecía funcionar. El pentagrama seguía marcado en mi espalda, impidiéndome recuperar mi salud y mi vida normal. Con el paso del tiempo, comprendí que la solución no vendría de fuentes convencionales. Me adentré en lo más oscuro de la magia, buscando respuestas en lugares peligrosos y prohibidos. Me enfrenté a criaturas sobrenaturales, traspasé límites que jamás imaginé cruzar y arriesgué mi propia cordura. Mi cuerpo y mi mente se convirtieron en un campo de batalla entre la enfermedad y mi voluntad de vivir. Cada día era una lucha constante, mientras el pentagrama en mi espalda se volvía más prominente y el malestar se intensificaba. Con cada día que pasaba, mi salud se debilitaba aún más. Sentía como mi energía vital se drenaba lentamente, dejándome exhausto y al borde del colapso. El pentagrama en mi espalda se volvía cada vez más prominente, como si estuviera creciendo y extendiéndose por mi piel. Un día, mientras pasaba frente a una antigua iglesia, un sacerdote me alcanzó y me detuvo. Sus ojos reflejaban compasión y preocupación al observar mi estado enfermizo. Sin mediar palabra, me invitó a entrar a la iglesia, diciendo que podía ayudarme. Intrigado y desesperado por encontrar alguna forma de alivio, acepté su oferta y lo seguí al interior de la iglesia. Una vez adentro, el sacerdote comenzó a rezar fervientemente, invocando la protección divina sobre mí. A medida que sus palabras resonaban en el aire, una extraña sensación se apoderó de mi piel. Comencé a sentir una intensa picazón, como si millones de diminutos insectos caminaran debajo de mi epidermis. El malestar se volvía insoportable, pero el sacerdote no dejó de rezar, enfocándose en su tarea con determinación. Mi cuerpo comenzó a retorcerse involuntariamente, incapaz de soportar la sensación que me invadía. Y entonces, sin previo aviso, vomité una sustancia negra y viscosa. Salía de mi boca en grandes cantidades, dejando un rastro repugnante en el suelo de la iglesia. El sacerdote no mostró miedo ni asco, sino que continuó orando con aún más fervor, como si estuviera librando una batalla espiritual. La sustancia negra parecía no tener fin, saliendo de mí en una grotesca danza de repulsión. Sentí como algo maligno abandonaba mi cuerpo, como la maldición que me aquejaba era expulsada poco a poco. Cada vez que vomitaba, mi malestar disminuía, y con ello, una pequeña parte de la oscuridad que me consumía se desvanecía. Finalmente, cuando ya no quedaba nada más por expulsar, me derrumbé en el suelo, agotado y aliviado. El sacerdote se acercó a mí con una expresión de alivio en su rostro y me ofreció su mano para ayudarme a levantarme. Agradecido, acepté su ayuda y me puse en pie, sintiéndome más liviano y libre de la carga que me había aquejado durante tanto tiempo. Aunque el sacerdote me había liberado de la presencia opresiva de las brujas, las pesadillas persistían en mi mente. Noche tras noche, me encontraba inmerso en un oscuro mundo de sueños tormentosos. En esas pesadillas, las brujas volvían a perseguirme, con sus risas malévolas y sus ojos llenos de odio. Las veía acechando en las sombras, observándome con una sed insaciable de venganza. Su imagen distorsionada y grotesca se grababa en mi mente y podía sentir el terror y la impotencia apoderándose de mí. Me perseguían a través de bosques tenebrosos, lanzando maldiciones y conjuros que buscaban atraparme en su siniestro dominio.
Sin embargo, a medida que los días pasaban, noté que las pesadillas comenzaban a desvanecerse lentamente. Cada vez eran menos frecuentes y menos intensas. Parecía que la oscuridad que había arraigado en mi interior se estaba disipando, al igual que el pentagrama en mi espalda. Con el tiempo, el pentagrama, que antes había sido una herida abierta, comenzó a sanar. La piel alrededor de los cortes se regeneraba, y poco a poco las marcas desaparecían. Era como si el símbolo de mi tormento se desvaneciera junto con las pesadillas, dejando espacio para la curación y la renovación. A medida que el pentagrama se desvanecía, también lo hacían las pesadillas. La oscuridad que había estado plagando mi mente comenzó a ceder terreno a la luz de la esperanza y la fortaleza. Si bien todavía podía recordar los horrores vividos y sentir cierta inquietud en mi corazón, sabía que estaba en el camino hacia la recuperación. Con el apoyo del sacerdote y mi propia determinación, logré superar las pesadillas que me habían atormentado durante tanto tiempo. Aprendí a enfrentar mis miedos y resistir el poder destructivo de las brujas. Si bien la batalla no fue fácil, me di cuenta de que era más fuerte de lo que creía. Hoy en día, las pesadillas son solo un vago recuerdo. Aunque las brujas pueden cruzar mi mente en momentos de vulnerabilidad, no permito que su presencia me controle. He encontrado paz en mi interior y estoy comprometido a vivir mi vida sin ser esclavo del miedo. Muñeco de porcelana. Hace muchos años, cuando yo era solo una niña pequeña, mis padres contrataron a una ama de llaves llamada Ágata para ayudar con las tareas domésticas. Ágata era una mujer mayor, conocida en el pueblo por su reputación de bruja. La gente hablaba de sus extraños rituales y de su conexión con el mundo de lo sobrenatural. Sin embargo, al venir de la ciudad, mis padres no creían en esas supersticiones y decidieron darle una oportunidad. A primera vista, Ágata parecía una mujer normal. Durante el día, se ocupaba diligentemente de las tareas domésticas y se comportaba de manera cordial. Sin embargo, cuando la noche caía y nos encontrábamos solas en la casa, o cuando ella creía que nadie la estaba observando, su comportamiento se volvía algo inquietante. Una de las cosas más extrañas que noté fue su fascinación por los objetos antiguos y misteriosos. En su habitación, que siempre mantenía cerrada con llave, guardaba una colección de artefactos extraños, amuletos, pergaminos, cristales y otros objetos que desconocía por completo. A menudo la veía examinándolos detenidamente, murmurando palabras en voz baja, como si estuviera realizando algún tipo de ritual. A pesar de los comportamientos extraños que Ágata manifestaba en privado, siguió trabajando para nuestra familia durante varios años. Durante ese tiempo, se convirtió en una presencia constante en nuestras vidas y, de alguna manera, se volvió indispensable para el funcionamiento de la casa. Aunque nunca nos adentramos en detalles sobre su colección de objetos misteriosos, su labor como ama de llaves era eficiente y confiable. Sin embargo, como suele suceder, los tiempos difíciles llegaron a nuestra familia. Mi padre perdió su empleo y nos encontramos sumidos en problemas monetarios. Fue en ese momento cuando mis padres tomaron la difícil decisión de despedir a Ágata. Aunque ella pareció comprender la situación, pude notar un poco de molestia en su mirada. Después de que Ágata fuera despedida, la casa quedó vacía de su presencia. Sin embargo, un día, mientras mis padres estaban ausentes, escuché un golpe en la puerta principal. Al abrir, me encontré con Ágata parada frente a mí, con una expresión tranquila pero algo misteriosa. Ella explicó que había regresado a la casa porque había dejado algunas pertenencias en su antiguo cuarto y deseaba recogerlas. Aunque me sorprendió su visita inesperada, decidí dejarla entrar, ya que la recordaba como una parte importante de nuestras vidas durante tantos años. Y a pesar que mis padres siempre me habían dicho que no dejara pasar a extraños a casa, esta no se trataba de ninguna extraña. Mientras Ágata buscaba sus pertenencias en su antigua habitación, entablamos una breve conversación. Parecía estar bien y no mencionó nada sobre su vida después de su partida.
Sin embargo, algo en su mirada me hizo sentir que había algo más detrás de su visita. Antes de despedirse, Agatha sacó algo de su bolso y me entregó un muñeco de aspecto antiguo. Era un muñeco de bebé, hecho a mano y de apariencia delicada. Era un muñeco con mejillas regordetas, pelo suave y unos extraños ojos verdes, redondos y transparentes que nunca se cerraban. Agradecí su gesto, aunque me sorprendió el obsequio. El muñeco era hermoso pero tenía un aura extraña y misteriosa. Sus ojos de vidrio parecían seguirme con la mirada, y una sensación escalofriante recorrió mi espalda. Aunque me sentí un tanto inquietada, acepté el regalo y prometí cuidarlo. Después de entregar el muñeco, Agatha se despidió y se alejó de la casa sin decir una palabra más. Mis padres notaron lo extraño que era el regalo del muñeco por parte de Agatha. Aunque les resultaba inquietante, decidieron no intervenir, ya que me veían feliz con él. El muñeco se convirtió en mi juguete favorito y pasaba horas jugando y cuidándolo. Aunque algunas veces su realismo me asustaba un poco, aún así, algo en él me hizo quererlo mucho, aunque nunca le puse nombre, simplemente le llamaba bebé. Jugaba con él todo el día y casi nunca nos separábamos. Sin embargo, todo cambió el día de mi 11º cumpleaños. Organizamos una fiesta en casa y asistieron varios niños de mi edad. Mientras jugábamos, algunos de ellos notaron que todavía tenía el muñeco y comenzaron a burlarse de mí. Se rieron y me llamaron infantil por seguir jugando con muñecos a mi edad. Sentí una mezcla de vergüenza y tristeza y decidí que ya no quería que el muñeco estuviera a la vista. Me acerqué a mi madre y le dije que ya no lo quería. Ella, notando mi angustia, me consoló y entendió mi decisión. Guardamos el muñeco en una caja y lo llevamos al sótano, donde quedaría oculto de las miradas de los demás. A medida que pasaron los días, la presencia del muñeco en el sótano parecía pesar sobre mí. A veces, escuchaba ruidos extraños provenientes de esa parte de la casa, y una sensación de inquietud se apoderaba de mí cuando pasaba cerca de la puerta del sótano. Sin embargo, me repetía a mí misma que había tomado la decisión correcta. Poco a poco, el muñeco quedó olvidado en el sótano, cubierto por capas de polvo y tiempo. Pasaron los años y crecí, dejando atrás la infancia y adentrándome en la adolescencia. Un día, mi mamá vino a recogerme de la escuela, como siempre. Pero esta vez, tenía una expresión seria en su rostro. Me dijo que alguien había entrado a la casa y había destrozado mi computadora en la que solía chatear. Me entristecí mucho y me pregunté quién habría sido el culpable. La angustia se apoderó de mi madre cuando fue a recogerme a la escuela aquel día. Su rostro reflejaba preocupación y temor, y no tardó en contarme lo que había sucedido en casa. Alguien había entrado mientras estábamos ausentes y había causado destrozos. Mi computadora, entre otras cosas, estaba completamente destrozada. La policía no encontró señales de entrada forzada, lo que los dejó perplejos y sin pistas para seguir. Nos sentíamos vulnerables y asustados, sin entender cómo alguien había logrado ingresar sin dejar rastro alguno. La incertidumbre y el miedo se instalaron en nuestra vida cotidiana. Aquella noche, mientras me encontraba en mi habitación, aún con el sabor amargo de lo sucedido, noté algo fuera de lugar. Al agacharme junto a mi cama, descubrí un pequeño zapatito de tela escondido bajo ella. Reconocí de inmediato ese zapatito como parte del atuendo del muñeco que había guardado en el sótano años atrás. A pesar de lo raro que me resultó todo, pensé en no darle vueltas al asunto ya que pensé que tal vez podría tratarse de cualquier otra cosa, sin mencionar que tenía cosas más importantes en que pensar como para preocuparme por eso, viendo que aquellos sucesos me afectaron bastante. Para distraerme, mi mamá me permitió invitar a mi amiga Lucy a dormir en casa. Era la noche en la que mis padres celebraban su aniversario y salieron a cenar. Después de merendar, Lucy y yo subimos a mi habitación para jugar a la memoria. Estábamos muy entretenidas cuando, de repente, escuchamos un ruido proveniente del sótano.
Era como si cajas se estuvieran cayendo y luego oímos la puerta del sótano abrirse y cerrarse. Quizás una de las ventanillas del sótano se había quedado abierta y el viento había causado aquel alboroto, pensamos. Terminamos de jugar y nos fuimos a acostar, sin darle mayor importancia. De repente, escuchamos un quejido proveniente de la escalera, como si alguien estuviera subiendo. Mi corazón se aceleró y un escalofrío recorrió mi espalda. En ese momento, sentí como alguien me apretaba el brazo con fuerza. Con la luz del corredor, pude distinguir la figura de bebé parado en el umbral de mi habitación. Movida por el miedo, encendí la lamparita de mi mesita de noche. Cuando me agaché, sentí como la sangre se me congelaba en las venas. Vi algo que se movía debajo de las cobijas. Bebé estaba sucio y su ropa estaba rota y desgarrada. Su camisa colgaba en jirones y sus pantalones tenían un gran agujero. Bajo una de sus piernas había señales de haber sido roídas por ratones. Su rostro ya no estaba rosado, sino amarillento. Le faltaba un ojo y una de sus botitas estaba destrozada. No podía creer lo que veía. Bebé me miró con su único ojo y una lágrima sucia recorrió su mejilla. Entonces, de repente, saltó sobre la cama, sobre Lucy. En ese momento, comprendí que había sido él quien había destruido mi computadora, celoso porque ya no le prestaba atención ni jugaba con él. Ahora iba a atacar a mi amiga. A pesar de tratarse de solo un muñeco, este poseía una fuerza descomunal, ya que, por un momento realmente creía que se libraría de Amabas. Nos aferramos a él y lo empujamos con todas nuestras fuerzas, logrando arrojar al muñeco lejos de nosotras. Desapareció en la oscuridad de la habitación, sumiéndose en las sombras. Poco después, mis padres regresaron a casa. Les conté lo que había sucedido, pero no creyeron mi historia. Pensaron que solo era fruto de mi imaginación o una pesadilla exagerada. Sin embargo, subieron al ático para asegurarse de que el bebé estuviera allí, pero no encontraron rastro alguno del muñeco. Pasaron los días y no supe nada más sobre el muñeco. Parecía que todo había vuelto a la normalidad, aunque la sensación de miedo y desconfianza seguía latente en mi mente. Cada pequeño ruido o sombra me hacía recordar aquel encuentro aterrador con el muñeco. A veces, me despertaba sobresaltada en medio de la noche, convencida de que había escuchado susurros o pasos cerca de mi cama. A pesar de que intentaba persuadirme de que era solo mi imaginación, el temor persistía. Una noche, mientras dormía plácidamente, fui despertada por los ladridos incesantes de mi perro. Los sonidos se volvían cada vez más fuertes y angustiantes. Al mismo tiempo, escuché el llanto de un bebé. Mi corazón se aceleró y me levanté de un salto, siguiendo el sonido. Al entrar al pasillo, me percaté de que los llantos provenían del sótano. El miedo se apoderó de mí, pero mi curiosidad me impulsó a investigar. Bajé las escaleras temblorosas y abrí la puerta del sótano. Lo que vi me heló la sangre. Bebé estaba allí, llorando desconsoladamente. Su aspecto era aún más deteriorado que antes. Tenía una mirada perdida y desesperada. Me acerqué con cautela y extendí la mano para tocarlo, pero en el último momento me contuve. Algo en su mirada me advertía que no debía acercarme demasiado. Cerré la puerta del sótano y regresé a mi habitación, temblando de miedo y confusión. Al día siguiente, buscamos a mi perro por toda la casa, pero no encontramos rastro alguno de él. Simplemente había desaparecido sin dejar rastro. A partir de aquel día, comencé a ver su figura en cada rincón de mi casa. Un vistazo rápido en el pasillo y allí estaba, asomándose por la esquina. En la sala de estar, sus ojos inexpresivos parecían observarme desde una silla vacía. Incluso en la oscuridad de la noche, podía distinguir su silueta en las sombras de mi habitación. Lo más perturbador era que, a pesar de que nadie más estaba en casa, algunos vecinos me comentaban que alguien los saludaba desde la ventana de arriba. No podían ver con claridad quién era,
pero aseguraban que parecía ser un niño muy pequeño. Cada vez que escuchaba esas historias, sentía un escalofrío recorriendo mi espalda. Mis padres trataban de tranquilizarme, diciéndome que todo era producto de mi imaginación y que aquel muñeco ya no existía. Sin embargo, yo sabía la verdad. Él seguía acechándome desde las sombras, acechando mi hogar y a aquellos que se atrevían a acercarse. En los días siguientes, las apariciones de bebé se volvieron más frecuentes y perturbadoras. Cada vez que lo veía, sentía como su presencia me invadía, generando una atmósfera de terror en la casa. Sus ojos vidriosos me seguían a todas partes y sus risas infantiles resonaban en mis oídos, incluso cuando sabía que no había nadie más cerca. Intenté contarle a mis padres sobre las apariciones, pero su escepticismo seguía siendo evidente. Pensaban que mi imaginación me estaba jugando malas pasadas o que el estrés de los recientes eventos estaba afectando mi cordura. No querían admitir que algo sobrenatural o malévolo pudiera estar sucediendo en nuestro hogar. Mientras tanto, los fenómenos extraños se intensificaban. Objetos desaparecían y aparecían en lugares inesperados. Los murmullos y risas infantiles se volvieron más audibles y a veces podía sentir una presencia fría y hostil cerca de mí. Mis noches se llenaron de pesadillas y despertares abruptos, sin saber si era producto de mi mente o si bebé estaba detrás de todo. Las noches eran las peores. A menudo, me despertaba con una sensación de ser observada, solo para encontrarme con los ojos inquietantes de bebé fijos en mí. Su presencia era asfixiante, como si estuviera esperando el momento oportuno para cobrar su venganza. A medida que pasaba el tiempo, la sombra de bebé comenzó a afectar mi salud mental. Mis noches se llenaron de pesadillas horribles y mi mente se nublaba con pensamientos oscuros y paranoicos. Me sentía atrapada en un ciclo interminable de terror y angustia. Después de tanto tiempo de terror y angustia, un día volví de la escuela y me encontré con una casa vacía. No había señales de mis padres ni de ningún otro miembro de la familia. La sensación de soledad se apoderó de mí mientras caminaba por los pasillos silenciosos. Mientras me dirigía hacia mi habitación, comencé a escuchar un sonido inconfundible, los llantos de un bebé. Los sollozos eran débiles y lastimeros, pero llenaban el aire de un sentimiento de desolación y tristeza. El sonido provenía del sótano, ese lugar oscuro y aterrador que albergaba tantos secretos. A pesar del temor que me embargaba, sentí la necesidad de investigar. Bajé las escaleras con cautela, siguiendo el sonido que me guiaba hacia el origen de los llantos. Cada paso era un eco inquietante en el silencio de la casa. Cuando llegué al sótano, la puerta estaba ligeramente entreabierta. Una luz tenue se filtraba desde el interior, iluminando el camino hacia lo desconocido. Reuní el coraje necesario y empujé la puerta lentamente, revelando la escena que me esperaba. Allí, en un rincón oscuro del sótano, se encontraba un pequeño bulto el cual se retorcía por el suelo mientras lloraba. Por un momento el miedo me invadió, pero aquel llanto era diferente. No me generaba el mismo terror que aquel llanto que me había atormentado por tanto tiempo. Este se escuchaba lastimero, casi como si pidiera ayuda. No me cupo duda, se trataba de un bebé real. Me acerqué con cautela, sin poder apartar la mirada de aquel bebé que parecía necesitar ayuda. Tomé al niño en mis brazos y lo abracé con ternura, tratando de calmar sus sollozos. Mis brazos envolvieron al bebé desconocido con ternura, pero a medida que pasaban los momentos, comencé a sentir como su peso se volvía cada vez más abrumador. La presión aumentaba, como si una fuerza invisible quisiera arrastrarlo hacia abajo. Una sensación inquietante se apoderó de mí, y mis ojos se encontraron con los del bebé. Lo más perturbador fue el cambio en su aspecto físico. Su piel estaba desgastada y marchita, revelando venas y huesos que asomaban por debajo. Sus dientes, antes perfectos, ahora se aflojaban y caían uno a uno, dejando agujeros oscuros en su boca. A pesar de ello, su sonrisa seguía siendo amplia y grotesca, mostrando una boca llena de encías sangrantes.
Por si aquella escena no fuera lo suficientemente impactante, en un momento, pareció querer gesticular palabras. Pero cuando intentaba hablar, solo lograba emitir una mezcla de llanto y alaridos guturales. Sus intentos de comunicarse se volvían cada vez más desesperados y desgarradores, llenando el aire con un sonido aterrador. El miedo se apoderó de mí, casi instintivamente, solté al bebé de mis brazos. Retrocedí horrorizada ante la visión perturbadora que se había revelado ante mí. El bebé ahora se retorcía en el suelo, emitiendo una risa macabra que resonaba en el sótano. Corría hacia las escaleras, desesperada por alejarme de esa abominación. Cada paso que daba se sentía como una lucha contra una fuerza invisible que quería mantenerme atrapada. Finalmente, logré salir del sótano y cerré la puerta detrás de mí, tratando de bloquear los horrores que había presenciado. Mis padres, los cuales estaban llegando a casa en ese momento alarmados por mis gritos y por el ruido proveniente del sótano, acudieron rápidamente a mi encuentro. Les conté lo que había sucedido, pero entendieron que era inútil buscar al bebé nuevamente. Sabían que algo siniestro se escondía en nuestro hogar y que debíamos protegernos. Decidimos abandonar esa casa, dejando atrás los terrores que nos habían acosado durante tanto tiempo. Nos mudamos a otro lugar, lejos de la presencia maligna de bebé y sus perturbadoras apariciones. Lo más perturbador era que, a pesar de mudarnos, cada vez que nadie más estaba en casa, algunos vecinos me comentaban que escuchaban llantos de bebé provenientes de nuestra casa en ocasiones. Eran llantos angustiantes y desgarradores, como si un niño estuviera sufriendo. Incluso llamaron a la policía varias veces, pero cuando llegaban, los llantos cesaban y no encontraban rastro alguno de un bebé en la casa. Aprendí a vivir con esta extraña presencia que parecía seguirme a todas partes. Intenté ignorar los llantos de bebé y los avistamientos de bebé, pero la sensación de inquietud y miedo nunca desapareció por completo. Pasaron los años, y cuando finalmente tuve una pareja y quise formar una familia no podía quedar embarazada. A pesar de los informes médicos que afirmaban que no había ningún motivo físico para mi infertilidad, sabía en lo más profundo de mi ser que tenía algo que ver con Ágata y el muñeco de porcelana. Con el tiempo, llegué a aceptar que esta era mi realidad. Ágata era parte de mi vida, una presencia constante que no podía ser ignorada. Decidí que si no podía deshacerme de ella, entonces debía aprender a vivir en armonía con su influencia perturbadora. El laberinto de las brujas. La noche del 31 de octubre, conocida como la Noche de Brujas, estaba llegando y el ambiente se llenaba de un aire misterioso y escalofriante. El cementerio, ubicado cerca de nuestra casa, se preparaba para el Día de los Muertos. Las personas colocaban ofrendas en las tumbas para honrar a sus difuntos. Mis padres decidieron arreglar la tumba de mis abuelos maternos, a quienes mi hermana Andrea y yo, Nick, amábamos profundamente. Queríamos ayudar, pero también nos atraía la belleza del cementerio, así que pedimos permiso para dar un paseo y admirar las ofrendas. Aunque había rumores de que era peligroso estar en los cementerios durante esa noche, ya que los espíritus y las brujas vagaban libremente, tanto Andrea como yo no creíamos en esas supersticiones. No teníamos miedo en absoluto. Sin mencionar que aquel era el primer año en el que éramos lo suficientemente grandes como para que mis padres nos dejaran caminar por nuestra cuenta en el cementerio, y realmente deseábamos aprovecharlo. Había una leyenda por la cual aquel cementerio era muy conocido. Según la leyenda, el laberinto de las brujas era un lugar donde las brujas ancestrales habían sido enterradas en tiempos remotos. Se decía que durante la noche de brujas, estas brujas resucitaban y se reunían en el laberinto para llevar a cabo rituales oscuros y conjuros malignos. Las personas creían que el poder y la oscuridad emanaban de aquel lugar, convirtiéndolo en un imán para las fuerzas sobrenaturales.
La leyenda contaba que la entrada al laberinto de las brujas solo se revelaba en el Día de los Muertos, una vez al año, cuando la barrera entre el mundo de los vivos y el reino de los espíritus era más delgada. Mis padres nos otorgaron su permiso de ir a explorar siempre y cuando no demoráramos demasiado, por lo que ni cortos ni perezosos corrimos antes de que agregaran cualquier otra condición. Recorriendo las tumbas y maravillándonos con los adornos, llegamos al fondo del cementerio. Allí, frente a nosotros, se encontraba una cueva que nunca habíamos visto antes. Estaba oculta entre la maleza, pero alguien había despejado el camino esa noche. La gran luna iluminaba el cielo y permitía que la entrada de la cueva se viera claramente. Curiosos, nos asomamos y notamos una luz brillante en su interior, la cual nos causó gran curiosidad e intriga. La leyenda nunca había mencionado ninguna caverna, sin mencionar que mi hermana me comentó que ya había visto esa caverna antes, solo que la entrada estaba tan cubierta de maleza que supo que sería imposible ingresar a la misma. Sin dudarlo, Andrea y yo, siendo gemelos y comprendiéndonos con solo una mirada, decidimos entrar a explorar la cueva. Avanzamos con precaución por un estrecho pasadizo, donde el suelo estaba húmedo y resbaladizo. Aún así, continuamos avanzando hasta llegar a una enorme caverna iluminada pero enigmática. No podíamos ver el techo, ya que estaba demasiado alto y solo podíamos distinguir una masa negra que se agitaba allí arriba. Las estalactitas brillaban misteriosamente con la luz, creando un ambiente mágico. Sin embargo, nuestra admiración se vio interrumpida cuando la masa negra, la cual descubrimos muy tarde se trataba de murciélagos, descendió sobre nosotros repentinamente. Miles y miles de ellos volaban enloquecidos a nuestro alrededor, mientras nosotros gritábamos atemorizados. Por suerte, los murciélagos encontraron la salida de la cueva y desaparecieron. Ambos respiramos aliviados. Continuamos explorando la caverna. La luz que iluminaba el lugar provenía de antorchas colocadas estratégicamente en las paredes, creando sombras danzantes que parecían tener vida. Aliviados nos adentramos aún más en la caverna, cautivados por la misteriosa atmósfera que la envolvía. A medida que avanzábamos, escuchamos un susurro suave y sutil que parecía venir de todas partes a la vez. Nos detuvimos y nos miramos el uno al otro, preguntándonos si el otro también lo había escuchado. El susurro se hizo más claro y distinto. Parecía ser una especie de invocación o hechizo en un idioma desconocido para nosotros. Nos acercamos lentamente hacia la fuente del sonido, siguiendo las voces que parecían llamarnos. Mientras avanzábamos cautelosamente, nos dimos cuenta de que la caverna estaba llena de símbolos y marcas místicas. Dibujos enigmáticos adornaban las paredes, representando antiguos rituales y conjuros. Cada paso que dábamos nos sumergía más en el misterio y la magia de aquel lugar. De repente, escuchamos un suave susurro que parecía venir de lo más profundo de la caverna. Seguimos el sonido y nos adentramos aún más, hasta llegar a una pequeña abertura en la pared. Al asomarnos, vimos una sala oculta, iluminada por una única vela parpadeante. Fue entonces cuando notamos en el centro de aquella sala una extraña piedra rectangular de gran tamaño. En su superficie plana, parecía una piedra de sacrificios, como mencionó Andrea mientras intentábamos recuperar el aliento. Sin creer en las supersticiones, me senté en la piedra para demostrarle a mi hermana que no había nada que temer. Ella me imitó y nos sentamos juntos. De repente, escuchamos unos cánticos extraños que resonaban en la caverna. De cada rincón surgieron figuras encapuchadas, todas vestidas de negro. Sin dejar de entonar su letanía, nos rodearon y luego se quitaron las capuchas. Un grito de horror escapó de nuestros labios al ver sus rostros deformados. Eran brujas horribles, con algunos cabellos blancos colgando de sus cráneos y una piel verdosa. Sus ojos eran grandes y en algunas de ellas, ciegos y blancos. Sus manos, delgadas y con largas uñas afiladas, se asemejaban a garras. Las brujas comenzaron a cantar y danzar a nuestro alrededor.
En ese momento, de la nada unas serpientes salieron de la piedra y nos envolvieron, aprisionando nuestros cuerpos. Era evidente que nos convertiríamos en los sacrificados de esa noche de brujas. El terror se apoderó de nosotros. Desesperados por escapar de aquella pesadilla, Andrea y yo buscamos una manera de liberarnos de las serpientes que nos aprisionaban. En un acto de valentía y desesperación, luchamos y nos retorcimos hasta lograr liberarnos de sus garras venenosas. Sin embargo, al mirar hacia la salida de la cueva, nos dimos cuenta de que las brujas la estaban cubriendo por completo. No teníamos más remedio que adentrarnos aún más en la oscuridad de la cueva. Avanzamos con cautela, nuestros corazones latiendo desbocados mientras explorábamos los laberintos subterráneos de la caverna. Las paredes estaban húmedas y resbaladizas, y solo podíamos confiar en nuestros sentidos para encontrar una salida. El eco de nuestros pasos resonaba en el silencio, recordándonos constantemente la amenaza que nos rodeaba. A medida que avanzábamos, notamos que el aire se volvía cada vez más pesado y cargado de un aroma fétido. Nos adentramos en pasajes estrechos y sinuosos, donde solo la luz tenue de nuestras linternas nos guiaba. Las sombras danzaban en las paredes, alimentando nuestra creciente sensación de terror. De repente, llegamos a una bifurcación en el camino. Inciertos de cuál dirección tomar, nos detuvimos un momento para evaluar nuestras opciones. Fue entonces cuando escuchamos susurros provenientes de uno de los pasajes. Intrigados y temerosos, decidimos seguir el sonido, esperando encontrar alguna respuesta o ayuda en ese lugar sombrío. Nos adentramos aún más en el pasaje, siguiendo los susurros que resonaban en nuestros oídos. A medida que avanzábamos, el ambiente se volvía más opresivo y oscuro, y la sensación de que algo siniestro nos observaba se intensificaba. A medida que avanzábamos por el pasaje, los susurros se intensificaban, volviéndose más claros y distintos. Eran voces que parecían susurrar conjuros y maldiciones en un idioma desconocido. El eco de nuestras propias voces se perdía en medio de aquel coro siniestro. Finalmente, llegamos a una amplia sala subterránea, iluminada por velas parpadeantes. Allí, aún siendo buscados y perseguidos, encontramos un antiguo libro abierto sobre un altar de piedra. Sus páginas estaban escritas en un lenguaje arcano y sus símbolos parecían cobrar vida ante nuestros ojos. No entendíamos el idioma, pero por suerte en una de las páginas parecía estar la forma de salir del laberinto y aquello podía entenderse por simple intuición. Por lo que decidimos tomar el libro y seguir huyendo. Desesperados por escapar de aquel oscuro laberinto, Andrea y yo corrimos a través de los estrechos pasajes, tratando de alejarnos de las brujas que nos perseguían implacablemente. Nuestros corazones latían con fuerza mientras el terror nos impulsaba a seguir adelante. En un momento de frenética carrera, llegamos a un lugar en el que las paredes de la cueva estaban decoradas con viejas pinturas. Las imágenes representaban escenas espeluznantes de sacrificios y rituales macabros. Era evidente que, durante muchos años, aquel lugar había sido testigo de horrores inimaginables. Las pinturas eran vívidas y detalladas, mostrando a las brujas realizando rituales siniestros mientras cuerpos inermes yacían en el suelo, víctimas de sus oscuras prácticas. Aquella visión estremecedora solo nos recordaba que estábamos atrapados en un lugar maldito, un santuario de la maldad que había cobrado numerosas vidas. Sin embargo, no teníamos tiempo para dejarnos llevar por el horror que emanaban las pinturas. Las brujas seguían pisándonos los talones, sus risas malévolas llenaban el aire. No había otra opción más que continuar avanzando en busca de una salida, aunque cada paso pareciera llevarnos aún más profundamente en la oscuridad. Seguimos corriendo, nuestras linternas tambaleándose mientras el terror nos impulsaba hacia adelante. El laberinto de pasajes se volvía cada vez más enmarañado, dificultando nuestra progresión. Sin embargo, la determinación nos mantenía en movimiento, negándonos a rendirnos ante la pesadilla que nos acechaba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de huida, llegamos a un punto en el que el pasaje se bifurcaba nuevamente.
La elección de nuestro siguiente camino era crucial, pero no había tiempo para pensarlo detenidamente. Optamos por el pasaje de la derecha, el cual contenía un símbolo el cual había visto con anterioridad en aquel libro, y continuamos corriendo, esperando que nos condujera a la libertad. A medida que avanzábamos por el pasaje de la derecha, el ambiente se volvía más opresivo y asfixiante. El aire se llenaba de un olor rancio y un calor sofocante nos envolvía. Cada paso que dábamos parecía llevarnos más profundamente a las entrañas del laberinto subterráneo. El pasaje se estrechaba cada vez más, obligándonos a avanzar agachados. Nuestros corazones latían con fuerza y la adrenalina seguía bombeando por nuestras venas mientras buscábamos desesperadamente una salida. Los susurros malignos parecían perseguirnos, sus voces resonaban en nuestras mentes, llenándonos de temor. De repente, llegamos a un pequeño espacio abierto en el laberinto. Frente a nosotros, una puerta de piedra se alzaba imponente, cubierta de símbolos y marcas místicas. Una débil luz se filtraba por las ranuras de la puerta, creando una aura misteriosa a su alrededor. Era nuestra única esperanza de escapar de aquel lugar infernal. Sin pensarlo dos veces, nos acercamos a la puerta y examinamos detenidamente los símbolos tallados en su superficie. Eran intrincados y desconocidos, pero algo en nuestro interior nos decía que teníamos que descifrarlos para abrir la puerta. Por lo que sin muchas ideas comenzamos a hojear nuevamente las páginas de aquel libro. El libro era un compendio de magia y ocultismo, escrito en un idioma arcano que apenas podíamos comprender. Las ilustraciones en sus páginas representaban símbolos y conjuros, y sentíamos que contenía respuestas que podrían ayudarnos a escapar del laberinto de las brujas. Con manos temblorosas, recorrimos las páginas cuidadosamente. A medida que avanzábamos, nos dimos cuenta de que había secciones dedicadas a la historia y los rituales de las brujas ancestrales que habitaban aquel lugar. Descubrimos relatos sobre su poder y su conexión con la magia oscura que impregnaba el cementerio y la caverna. Sin embargo, en medio de las historias macabras, encontramos una sección que parecía contener las claves para salir del laberinto. Allí, entre las páginas desgastadas, había indicaciones ocultas en forma de símbolos y enigmas. El libro parecía estar ofreciendo una oportunidad de escape, pero sabíamos que no sería fácil descifrar sus mensajes. Nuestros corazones latían con ansiedad y emoción, ya que sabíamos que nuestro tiempo se agotaba y las brujas seguían acechándonos, por lo que decidimos ponernos en marcha. Tocamos algunos de los símbolos en el orden en el que el libro decía y para nuestra fortuna, la puerta se abrió, dándonos paso a otra sección del laberinto, pero esta vez todo parecía ser línea recta. A medida que avanzábamos, el sonido de las brujas se desvanecía lentamente, pero no nos atrevimos a bajar la guardia. La oscuridad nos envolvía, pero las linternas revelaban brevemente destellos de lo que parecían ser inscripciones en las paredes del laberinto. Eran símbolos y palabras en un idioma antiguo y desconocido. Nuestros ojos se detuvieron en una inscripción en particular, grabada con profundidad en la roca. Parecía una advertencia de los horrores que acechaban en aquel lugar prohibido. Sin embargo, no podíamos permitirnos distraernos por más tiempo. El peligro aún estaba presente. Continuamos adelante, cada vez más decididos a encontrar una salida. Los pasajes se estrechaban y se torcían, desafiándonos a medida que avanzábamos. El laberinto parecía tener vida propia, como si nos atrapara en su telaraña de miedo y desesperación. Sin embargo, casi como si fuera un milagro, mi hermana reconoció uno de los símbolos del libro, por lo que decidimos tomar aquel camino. Con el libro en nuestras manos, avanzamos con cautela, siguiendo las indicaciones que parecían estar marcadas en las paredes del laberinto. Las brujas aún nos perseguían implacablemente, su risa retumbaba en nuestros oídos, alimentando nuestro terror. A cada paso que dábamos, parecía que el laberinto se cerraba a nuestro alrededor, empujándonos más hacia la desesperación. El ambiente se volvía cada vez más oscuro y opresivo a medida que avanzábamos.
Las sombras danzaban en las paredes, distorsionando nuestras percepciones y alimentando nuestros miedos. Pero continuamos adelante, aferrándonos a la esperanza de encontrar una salida y escapar de las garras de las brujas, que parecían acecharnos desde lo profundo de la oscuridad. Cada paso que dábamos resonaba en el silencio sepulcral del lugar, haciendo eco en nuestros oídos y recordándonos lo solos e indefensos que nos encontrábamos. Nuestro camino nos llevó a través de pasillos retorcidos y habitaciones abandonadas, donde la presencia de las brujas se hacía cada vez más palpable. Susurros inquietantes se deslizaban por el aire, pareciendo surgir de todas partes a la vez, susurrando nombres desconocidos y prometiendo un destino terrible. La tensión entre nosotros era abrumadora. Cada uno de nosotros se aferraba a su valentía y esperanza, pero nuestras fuerzas comenzaban a menguar. Las miradas cansadas y los rostros pálidos reflejaban el agotamiento físico y emocional que nos embargaba. Aún así, ninguno se atrevía a dar marcha atrás. Sabíamos que solo teníamos una oportunidad de escapar y no podíamos permitirnos fallar. Finalmente, llegamos a una puerta entreabierta al final de un pasillo. La luz tenue se filtraba desde el otro lado, invitándonos a adentrarnos en un lugar desconocido. Nos miramos de vuelta, intercambiando miradas llenas de determinación y miedo. Sin palabras, nos preparamos para lo que sea que nos esperara al otro lado. El pasaje nos condujo hacia la superficie, donde la luz de la luna iluminaba nuestro camino. Respiramos aliviados al sentir el aire fresco en nuestros rostros, libres al fin de aquel lugar tenebroso. Miramos hacia atrás y vimos la puerta de piedra cerrarse tras nosotros, como si se hubiera tragado la pesadilla que vivimos. Sabíamos que nunca más volveríamos a ese lugar, pero también éramos conscientes de que las brujas aún estaban allí, esperando a nuevos incautos que se aventuraran en el laberinto de las brujas. Nos tomamos unos momentos para recobrar el aliento y apreciar la libertad que habíamos obtenido. La luna llena brillaba en el cielo estrellado, y su suave luz iluminaba el paisaje que se extendía ante nosotros. Era un bosque frondoso, lleno de árboles altos y enredaderas que se entrelazaban entre sí. Caminamos por el sendero que serpenteaba a través de los árboles, disfrutando de cada paso que nos alejaba de aquel lugar oscuro y siniestro. La paz y tranquilidad reinaban en el ambiente y podíamos sentir cómo el peso de lo sucedido se desvanecía lentamente. A medida que avanzábamos, comenzamos a escuchar los suaves sonidos de la naturaleza que nos rodeaba. El canto de los pájaros, el susurro del viento entre las hojas y el suave murmullo de un arroyo cercano nos recordaban que estábamos nuevamente en el mundo exterior, lejos de la opresión y la oscuridad. Continuamos caminando durante un tiempo, sin un rumbo en particular. Simplemente nos dejamos llevar por el sendero, confiando en que nos llevaría a algún lugar seguro y acogedor. La sensación de libertad era abrumadora y nos llenaba de esperanza y renovada energía. Mientras nos relajábamos, miramos al cielo y contemplamos las estrellas que brillaban con intensidad. Nos sentimos agradecidos por haber escapado de aquel lugar tenebroso y haber encontrado este remanso de paz en medio de la naturaleza. Regresamos al cementerio, donde nuestros padres nos esperaban preocupados. Les contamos nuestra aterradora experiencia, pero decidimos omitir algunos detalles para no alarmarlos más de lo necesario. A pesar del susto, nos sentimos orgullosos de haber demostrado valentía y astucia para enfrentar aquel peligro. Desde aquel día, el cementerio y el laberinto de las brujas se convirtieron en una advertencia constante en nuestras mentes. Aprendimos a respetar las leyendas y a no subestimar el poder de lo desconocido. Pero, sobre todo, aprendimos a confiar en nuestra intuición y a no dejarnos llevar por la curiosidad ciega. Relatos escritos y adaptados por Canek Hernández.